Libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer del verso 7 al verso número 9. Efesios capítulo 2, verso 7 al 9. Me dice un amén cuando lo tenga listo, si siente en su corazón. Hoy yo quiero compartirles acerca de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que el Señor ministre a este que le habla, pero al mismo tiempo que me está ministrando a mí, que lo ministre a usted y que juntos terminemos en el altar. Ya tenemos todos Efesios capítulo 2, verso 7 al 8. Ya lo tenemos. ¿Cómo empieza diciendo el verso 7? Fíjese bien. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Qué dice ahí? Una vez más, ¿qué dice? Las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí vamos a leer y le voy a pedir al Señor que añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Ya nuestro hermano ha orado por nosotros y yo creo a esa oración. Y yo creo que el Señor no está sordo. Él escucha cada una de las peticiones. ¿Cómo dice el verso 7? Ayúdeme por favor. ¿Cómo dice el verso 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos entendemos esto? La palabra del Señor, el mismo Señor Jesús, contestando a las preguntas que sus discípulos le hacían, allá en Mateo capítulo 24, verso 15, vamos a ver y a leer que el Señor Jesús dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel. Y luego entre paréntesis, si usted tiene una Biblia Reina Valera, va a encontrar que entre paréntesis dice: el que lee, entienda. Yo quiero que vaya ahí, por favor, para que no solamente me escuche, sino que vayamos a la palabra del Señor y que todo lo que Dios nos vaya ministrando por medio de su palabra y que éste le diga, usted pueda verificarlo en la palabra del Señor. Y en Mateo 24:15 el Señor le está diciendo a sus discípulos:
le está respondiendo una pregunta que está en el verso 3 de Mateo 24, pero el verso 15 dice: el que lee, entienda. Quiere decir que es muy importante. ¿Ya lo tenemos? Mateo 24, 15. ¿Dice así o no dice así? Dice: cuando veáis la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Puede ser que por ahí se me escape alguna cosita en lo que es el texto en sí, pues se lo estoy diciendo de acá del corazón, no se lo digo de memoria, se lo digo del corazón, lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesús deja plasmado claramente que el que lee, ¿qué tiene que pasar con el que lee? Entienda que la palabra del Señor. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos entendemos lo que en Efesios capítulo 2 del verso 7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia? ¿Cuántos comprendemos esto? Las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. ¿Cuántos comprendemos esto? Para darnos una idea, de pronto, de lo que dice el Señor en su palabra, está hablando de las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia, lo dice la misma palabra, es el don inmerecido, es el regalo de Dios para nuestra vida que no lo merecíamos. Pero la palabra en sí, o el término gracia, viene del latín que quiere decir gratia, o viene, esa es su raíz etimológica. La raíz de la palabra es gratia de latín, que traducido a nuestro lenguaje es gracia, que lo que quiere decir y significa la benevolencia, el favor, el beneficio que alguien recibe sin tener ningún tipo de merecimiento. ¿Comprendimos esto? Gracia quiere decir la benevolencia, en este caso del Señor, el favor de Dios para con nosotros, el beneficio de Dios para con nosotros que recibimos sin ser merecedores de esa gracia divina. Pero hay algo que dice la Biblia: las abundantes, ¿cómo dice? Una vez más, verso 7. Yo quiero que usted se le quede grabado la escritura y que esa palabra cobre vida en su corazón. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esto está precioso. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Vimos mejor en esta versión? Se lo leo una vez más. La Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros
Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Cómo se ven todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Esto es algo hermoso. Y lo que está diciendo la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia que está en Efesios, que la mano de Dios no se acorta para bendecir, y que en tiempos futuros, escúcheme bien, en tiempos futuros la gente tiene que darse cuenta de la abundancia, riqueza de la gracia de Dios. ¿Cómo? Viéndola en nosotros. Y sabe, esto es algo muy hermoso que yo le he estado pidiendo a Dios, que este día muchos de nosotros comprendamos este mensaje, que se nos revele en el corazón esta palabra. Y que sea Dios abriendo nuestro entendimiento y que podamos nosotros ser ejemplo de la abundante riqueza de la gracia de Dios. Y la gracia es un favor inmerecido, un beneficio, la benevolencia de Dios sobre nuestras vidas. Déjamelo ponértelo desde otra perspectiva. Por la misericordia de Dios, yo empecé a escuchar la palabra del Señor en el año de 1989, a finales. Pero en los primeros meses del año 90, Dios tuvo misericordia de mí. Y aunque yo no quería nada con el Señor, y le digo no quería nada con el Señor, lo corría de mi vida, Él quería derramar de la abundancia de su gracia sobre mí. Y Dios me alcanzó. Y no solamente me alcanzó, entró a mi corazón cuando yo no lo merecía. Y cuando entró a mi corazón, empezó a cambiar todo mi ser. ¿Por qué te digo esto? Porque de pronto en mi matrimonio yo me junté con mi esposa no por amor, sino porque de pronto se me hizo fácil seducirla y nos metimos y ella salió embarazada. Y de mi gusto yo no me hubiera juntado con ella. Pero como el plan de Dios es diferente, en su tiempo y en su orden permitió que en esos días estuviera mi madre ahí en el área donde estábamos. Y se dio cuenta que ella había salido embarazada. Y como toda buena madre me dice, tienes que hacerte responsable. Y obedecí a mi madre y me junté con ella. Ya sabe cómo es acá en Estados Unidos, aunque muchas veces muchos de los que quieren venir a este país piensan que o se les vende el sueño americano. Y de pronto para poder salir adelante uno duerme con amigos, con familiares. Y el apartamento donde estábamos viviendo estaba mi hermano, su esposa, un sobrino, otro sobrino.
Y luego estaba mi madre que estaba de visita, que de pronto dije yo, ¿y dónde nos vamos a meter? Y había 2 sillones. Y me traje a mi esposa a vivir conmigo. Y dormíamos en la sala entre medio de una mesita de centro y el sillón. Y el trato que le di a mi esposa fue un trato terrible. ¿Sabes cómo le decía a mi esposa? Le decía chimultrufia, la corría. A altas horas de la noche ya tomado. Y uno muchas veces no tiene nada de misericordia, el hombre en sí. No hay nada de gracia en uno. ¿Sí me está comprendiendo? Yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo me alcanzó el Señor. Y cuando me alcanzó el Señor, sin merecer ese favor, sin merecer la benevolencia del Señor, sin merecer la gracia del Señor, Dios me alcanzó, me transformó, empezó a trabajar acá dentro de mí y cambió todo mi ser. Siendo yo culpable, el Señor derramó de su gracia sobre mí. Y cuando el Señor derrama de su gracia, cambia todo nuestro ser. Y la palabra del Señor que estamos leyendo, en la Nueva Traducción Viviente dice: de modo que en los tiempos futuros, esto está hablando que el Señor inspiró al apóstol Pablo hace más de 2000 años. Pero hace más de 2000 años ya Dios me estaba viendo a mí. Y no solamente me estaba viendo a mí, nos estaba viendo a los que estamos reunidos acá en este lugar, y estaba diciendo que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario tenía poder no solamente para ese tiempo, sino que tenía poder para el tiempo futuro. Y la gracia de Dios se sigue derramando sobre la vida del hombre y de la mujer. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Dele la gloria, ensalte el nombre poderoso del Señor. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ven todo lo que ha hecho por nosotros. Estamos unidos a Cristo Jesús. Dios me alcanzó, tuvo misericordia de mí. Vine a sus caminos, y cuando tocó mi corazón, cambió todo. Dejé de maltratar a mi esposa, aquella mujer que yo corría. Ya no sentí deseos de correrla. Ya no me estorbaba. No sé si me estás comprendiendo. Eso es gracia, hermano. Pero no de nosotros, sino del que mora dentro de nosotros, que provoca el querer como el hacer también. Lo que nunca hacía, empecé a hacerlo. Atender a mi esposa. Detalles tan simples como el abrirle la puerta,
cosa que nunca hacía y que me daba vergüenza hacerlo. Pero como ya está la gracia de Dios, como ya está el poder de nosotros y estamos unidos a Cristo, ya no es uno el que hace aquello. Yo no sé si me está comprendiendo, porque no somos nosotros, porque nunca lo hicimos antes. Ahora es el poder de Dios, es la gracia de Dios que está en nosotros, que se manifiesta para con otros. Porque gracias al cambio que Dios hizo, a la gracia que se derramó sobre mi vida, mi esposa está en los caminos del Señor. Porque dijo: este hombre cambió para bien, este hombre algo tiene, algo le pasó. Pero empezó a haber un cambio, no de mí, sino del Cristo, que tiene poder para cambiar al ser humano, para convertirlo en un buen hombre. Porque la gloria y el poder de Dios se derrama y la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas. Y pasaron muchas cosas preciosas. En el trabajo donde yo estaba, junto con mis compañeros, hicimos una mafia y robábamos de lo que había en la tienda, robábamos y le sacaba desde una bujía hasta un motor completo de ese lugar. Y no solamente lo sacaba, lo instalaba. Pero cuando la gracia del Señor se derramó, cuando el Señor me alcanzó, me sentí sucio. ¿Sí me entiendes? Me sentí muy sucio delante del Señor. Y quería hacer aquello y ya no podía hacerlo. Y ya no tomé nada, pero los compañeros hacían que de pronto me ponían las cosas ahí en la troca y me sentía mal delante del Señor. Porque Dios no merece que nos portemos así cuando Él ha derramado de su gracia, cuando antes éramos enemigos de Él, porque todo lo que hacíamos estaba en contra de Él. Pero a Él no le importó qué tanto mal hizo este que le habla. Él fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida, fue sepultado, estuvo 3 días y al tercer día se levantó con poder y gloria. Y no solamente se levantó Él, me levantó a mí también. Me redimió, me compró, derramó de su gracia, de su poder sobre mí. Y ahora nosotros, dice la palabra del Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús, que en los tiempos futuros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros, o lo dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles riquezas de la gracia de Dios. Por eso te estoy compartiendo esto, para que tú te des cuenta de las increíbles riquezas de lo que se ha derramado sobre nosotros, y que ahora somos el ejemplo. El ejemplo no de lo que haremos antes, sino el ejemplo de la gracia de Dios. El estar en este lugar, en esta mañana, no es porque muchos de nosotros no buscábamos a Dios, pero ahora estamos aquí ensaltando y glorificando el nombre poderoso de Dios, porque la gracia de Dios se derramó sobre nosotros y venimos agradecidos a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esas palmas son para el Señor, déselas, pero con todo el corazón, porque Él se la merece. Dele la gloria al Rey de Reyes, porque merece toda gloria y toda honra. Pero el hombre por naturaleza es malo. ¿Cuántos tenemos malos pensamientos todavía? Deje levantar yo mi mano primero. El hombre por naturaleza, Pablo mismo decía: encuentro esta ley que está en mí. ¿Qué, Pablo? Que es la ley del pecado. ¿Por qué, Pablo, dices eso? Porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y muchas veces
Muchas veces nosotros no queremos enojarnos, pero nos enojamos. Muchas veces no queremos de pronto tirar de esas miradas que fulminan, pero lo hacemos. Que está esa ley acá dentro de nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Y si hasta este día no hemos sido desechados o no hemos sido aniquilados de esta tierra, ¿sabe por qué es? Por la abundancia de la gracia del Señor, y que nos pone como ejemplo que el Dios que tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios poderoso, es un Dios que va a buscar cómo guardarnos y mantenernos, y que quiere vernos por una eternidad en el reino de los cielos, ensaltando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Y eso es algo hermoso. A cada día Dios va a estar derramando de la abundancia de su gracia. Cuando vamos a la palabra del Señor, en estos días pasados he predicado del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29. Y el Señor, en esa parte de la escritura, empieza el verso 29 diciendo: ahora, Señor, mira sus amenazas. Y luego dice: y concede a tus siervos que hablen con de nuevo tu palabra. Verso 30 dice: mientras extiendes tu mano para sanar, para que hagas señales, para que hagas prodigios. Y el verso 31 dice que aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Está hablando de la gracia del Señor, del poder de Dios que se derrama. Quiere decir que mientras se predique la palabra, Dios va a estar derramando de su gracia sobre su pueblo. ¿Sí me están comprendiendo? Mira, el Señor nos habla, nos dice en su palabra, hablando de la gracia del Señor, hablando de que nos va a usar como ejemplos de que estamos unidos a Cristo. Estar unido a Cristo es que estamos y somos uno con Cristo. ¿Sí me va comprendiendo aquí? Pero hay veces que nosotros con nuestras actitudes queremos separarnos de Cristo. Pero ahí es donde aparece la gracia del Señor, y el Señor nos une hacia Él, aún en contra de lo que hacemos. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios me alcanzó, cambió toda mi vida completamente. Mi vida dio un giro completamente de 180 grados. Ir hacia el norte, que iba completamente rumbo a la condenación, rumbo al infierno. El Señor me volteó y me hizo ir hacia Cristo. ¿Sí me estás comprendiendo? Y ya estando en los caminos del Señor, ya Dios cambiando, ya tratando mejor a mi esposa, Dios bendiciendo mi vida,
Yo le pedí de pronto que el Señor me diera un trabajo, porque donde estaba ofendiendo, me sentía sucio, me sentía inmundo, me sentía que Dios no merecía que yo siguiera haciendo aquello. Y un día le dije al Señor, hablando con Él en la carretera, con una mano en el volante, con la mirada puesta en la carretera, en los vehículos, pero mi mente y corazón conectados a la gracia del Señor. Y un día le dije: Señor, me siento mal, Señor, me siento sucio, Señor, siento que tú no te mereces, Señor, que yo haga esto, pero no lo quiero hacer. Pero mira a los compañeros, les digo que no, pero me van a delatar, y si los delato voy a estar mal. Y le dije: aquí solamente queda una cosa, Señor, que escuches mi petición. Yo ya no quiero seguirte ofendiendo, ya no quiero seguir haciendo lo mismo, pero no puedo dejar de hacerlo. Ya paré de mi parte, pero los compañeros, cuando menos pienso, tú sabes, me ponen las cosas en la pica. Y no quiero delatarlos, no quiero, así me acuerdo bien que le dije, no quiero ponerles el dedo a ellos, Señor. Y le dije: aquí solamente hay una cosa, Señor, que tú me des un trabajo. Y así pasó el resto del día, que yo le dije al Señor: dame un trabajo. Pero para conseguir un trabajo uno tiene que ir a meter aplicaciones, tiene que decirle al amigo, al familiar. Pero ese día yo solamente hablé con Cristo, nada más fue con Él. Y al tercer día de haber hablado con el Señor, una tarde llego a casa y me dice mi esposa: te hablaron de un trabajo. Eso es gracia, hermano, recibir el favor de Dios cuando no lo merecemos. Y el Dios que tenemos es un Dios real y es un Dios poderoso. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ese día, cuando abrí la puerta, mi esposa me dice: te hablaron de un trabajo. Yo le abrí los ojos, me quedé sorprendido. Como dicen por ahí, me quedé anonadado, porque a nadie le había dicho de un trabajo. Al único que le había dicho es al Todopoderoso, al Cristo de la gloria. Aquel y el Dios que tenemos no está sordo. El Dios que tenemos oye lo que nosotros le pedimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo hablé por teléfono al siguiente día, pedí permiso. No me quisieron dar permiso en el trabajo, pero mire cómo es el hombre. Porque dije: Señor, antes de irme a aquel trabajo voy a pedir que me cambien de lugar acá. Siempre el hombre con sus cosas, ¿verdad? Pidiéndole un trabajo, llamándole, y yo queriendo quedar en ese lugar, pero en otra área. Y fui y le dije: ¿sabe qué? A Peter, que se llamaba Peter, uno de los hijos del dueño, quiero que me metan al machine shop de aquí del lugar. Quiero aprender acá en esta área. Y me dijeron: no, si no quieres, búscate otro trabajo. Yo voy a la entrevista, pero voy con una seguridad tremenda. Puse hasta condiciones, no de salario, no del dinero, porque eso era lo de menos, sino que me aseguraran que me iban a dar el trabajo 40 horas para poder yo salir adelante con mi familia. Me dijeron: no hay problema, el trabajo está seguro. Empecé a trabajar ahí. El dueño está bendecido materialmente, tiene muchos negocios,
Y empecé a trabajar ahí. Y cuando empecé a trabajar, Joaquín, que es el dueño no el dueño, sino el encargado del negocio, me dijo: aquí no tenemos problemas con el patrón. Si tu carro necesita aceite o necesitas hacer el cambio de aceite o algo, puedes hacerlo y no hay ningún problema, no se te va a cobrar nada. ¿Quieres lavar el carro? Tenía un car wash, puedes lavarlo todos los días, no se te va a cobrar nada. Y disfrutaba de los beneficios de esos. Y yo le pedí al Señor, cuando me dio ese trabajo, como Dios iba trabajando en mi corazón, iba quitando y echando fuera toda vanidad. Yo tenía un Mustang 68, no Mustang, un Pontiac Fiber 68. Lo había pintado, lo traía con rines. Usted sabe la vanidad de pronto. Deportivo. Pero cuando llegué, ya Dios me había cambiado, ya me estorbaba el carro aquel. Y yo le pedí al Señor que me diera un carrito como Él quisiera. Y me acuerdo que me dio una Nissan Station Wagon 210, una guayinita larga, que la ingrata tiraba humo por donde quiera. Cada que llegaba a un stop dejaba un maderón blanco atrás. Y ahí había aditivos para los carros que quemaban aceite. Y no me costaba nada. Y dejó de tirar aceite el carro. Pero ¿sabes por qué te vengo diciendo esto? Para que nos demos cuenta ¿qué es la gracia de Dios? Porque un día yo pensé, le faltaba aceite a mi carro, le puse el aceite y me quedó la mitad de la botella. ¿Y sabes lo que pensé? Me lo voy a llevar para cuando en la mañana salga de mi casa, poner el aceite que le falta. Y como Satanás es astuto y es el padre de toda mentira, si nosotros no tenemos cuidado y no estamos conectados todo el tiempo con el Señor, nos va a persuadir, y cuando menos pensemos, ya estamos de nuevo envueltos en las cosas malas. Y yo me recuerdo que me llevé esa botella de aceite que me quedó. Al siguiente día chequé, le faltaba poquito, le puse. Pero ahí empezó. Le abrí la puerta al enemigo de nuevo. Porque cuando menos pensé, en mi casa tenía cajas de aceite. Y no creas que el aceite convencional, puras cajas de aceite sintético. En ese tiempo empezaba a salir ese aceite, era caro. Y tenía cajas y no me daba cuenta de que estaba ofendiendo y que me estaba apartando de la misericordia y de la gracia de Dios. No sé si me estás comprendiendo. Y hay veces, hermano, que uno no se da cuenta o ignoramos, porque ¿cómo era posible que tuviera aquello cuando el Señor había derramado de su gracia? Cuando era enemigo, Dios derramó de su gracia. Pero la palabra del Señor dice claramente que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve siempre para con nosotros, y sabe que estamos unidos a Cristo.
no que nosotros estemos unidos a Cristo, sino que la gracia de Dios se sigue derramando y Él sigue unido a nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor, porque aunque el hombre le falle, aunque el hombre haga mal, la gracia es abundante. La abundante riqueza de la gracia se derrama para con nosotros. Ojalá que me estés comprendiendo. Cuando menos pensé, tenía la casa cajas de aceite y no sentía ni remordimiento. Satanás viene y pone un antídoto, pone de pronto un dardo en nosotros que nos adormece. Y muchas veces no alcanzamos a ver aquello. Pero ahí es donde la gracia de Dios aparece. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque ya no merecía otra oportunidad. Pero la abundancia de las riquezas de la gracia de Dios se derraman sobre nosotros. Cuando teníamos todo aquello, o cuando yo tenía, no me daba cuenta. Pero ¿sabes qué pasó? Un día siempre llegaba, y cuando llevaba el carro a lavar, ese día llegué y siempre llegaba y me dirigía directo a la entrada del car wash, donde estaba el vacuum, donde aspiraban el carro, y les dejaba mi llave y yo me iba a mi trabajo. Y continuaba todo el día, y hasta la tarde que salía iba y levantaba las llaves. Ellos ya sabían, los compañeros estacionaban el carro en la calle, solamente llevaban y guardaban las llaves en una cajita que ponían de todos los carros que estaban pendientes. Y esa tarde salí a levantar mis llaves, y el encargado del patio se llama Pepe. Y voy a donde está la caja de las llaves, busco mis llaves y no las encuentro. Busco al encargado del patio, Pepe. Le digo, ¿dónde están mis llaves, Pepe? Me dice, ¿sabes qué, Marquitos? Las tiene el cajero. Ya cuando me dijo las tiene el cajero, empecé a sentir algo. Dije, ¿por qué las tendrá el cajero? Voy con el cajero, le digo, era como un arminio, y le digo en inglés, ¿dónde están mis llaves? Y me dice, no, yo no tengo tus llaves. Y todavía bromeando conmigo, las habrán perdido en el patio. Si me dijeron que aquí estaban. Dice, no, no las tengo yo, pero las tienen allá en la oficina, en el segundo piso. Y eso empezó a calarme acá adentro. Dije yo, en la oficina, ¿qué pasaría? Y uno empieza a hacer memoria de todo. Cuando le pasa algo y lo pone nervioso, sí. El caso es que llego a la oficina, la puerta está cerrada, toco la puerta, me abren, y estaba el manager del car wash, se llamaba Germán, ya murió. Le digo, Germán, me dijeron que tú tienes mis llaves del carro. Y se me queda mirando y me dice, ah, tigrillo, nunca se me olvida, con que tú eres el que se está robando las botellas de perfume. Estabas descubierto. Yo no me había robado las botellas de perfume. Ninguna de ellas había sacado yo para ella. Y lo primero que sentí fue defenderme. Quise abrir mi boca, pero Dios no me dejó abrir mi boca.
Porque cuando quise abrir mi boca, trajo el Señor a mi mente que la casa la tenía con cajas llenas de aceite y era el mismo dueño. No había tomado nada. Me había vuelto enemigo de Dios de nuevo, yendo a la iglesia. ¿Sí me estás comprendiendo? Yendo a la iglesia, estaba faltándole al Señor. Oh, pero el Señor es grande y maravilloso, y la abundancia de su gracia, la abundancia de las riquezas de su gracia es maravillosa. Bendito sea el nombre precioso del Señor, que el Señor derrama de su gracia para que seamos ejemplo, para que la gente, el hombre y la mujer que anda mal, se dé cuenta que hay un Dios poderoso que tiene la capacidad de perdonar al ser humano, de derramar de su gracia. Cuando yo sentí abrir mis labios y decirle: yo no he tomado nada, haga de cuenta que el Señor inmediatamente trajo a mi memoria aquellas cajas, que solamente me quedé con la intención de decir algo. Ya no le pude decir a él nada, porque estaba descubierto delante del Rey de Reyes. Estaba de pronto al interpedio. Dios siempre supo aquello, pero hizo que yo me diera cuenta de pronto que estaba haciendo mal, que estaba ofendiendo a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, porque el amor de Dios es grande, es maravilloso, porque nos detiene para que no vayamos a ir a la eternidad y estar en el lago de fuego. Él quiere que estemos en gloria con Él por una eternidad. Él quiere que estemos siempre en la presencia de Dios. Ya no pude decir nada. Solamente le dije: hermana, sí, yo he estado robando, perdóname. Y me dice: está bien, también igual que yo de ratero era. Manager, metía a muchos, pues yo sabía, a muchos empleados fantasmas y se los echaba a la bolsa. Y me dijo: está bien, no te preocupes, no pasa nada, nada más no lo vuelvas a hacer. Me dio las llaves. Pero ya cuando iba a salir de la puerta, me dijo: no lo vuelvas a hacer, Marcos, porque si lo vuelves a hacer, ahora sí le voy a decir al dueño. Salí, me fui a la casa, iba llorando, avergonzado, hablando con Dios, pidiéndole perdón a Dios, porque lo había ofendido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno ofende a Dios y le pide perdón a Dios, uno siente el perdón de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Que siente que le ofendemos y usted siente que Dios obra, y como que en lugar de pronto de hacerle al feo, como que siente el brazo de Dios, como que siente que el Señor lo toma y le dice: no te preocupes, chiquito, no ha pasado nada, sigamos hacia adelante, vamos, yo voy contigo, vamos a seguir, vamos a caminar, te voy a llevar al reino de los cielos, vas a ir conmigo. Y uno se siente de pronto el amor de Dios, siente la misericordia, siente el favor de Dios sobre nuestra vida. Pero ahí yo iba a tener la lección más importante de mi vida, de lo que es la gracia de Dios. Llegué a mi casa, sin hambre. Nos acostamos y yo hablando con Dios todo el tiempo. 2 de la mañana no podía conciliar el sueño.
Y ya por la madrugada le dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así, Señor? Le pedí perdón a Germán, me dijo que estaba bien, que me perdonaba. Sentí tus caricias, sentí tu amor, sentí tu poder derramarse sobre mi vida, Señor. Sentí tu misericordia, sentí tu gracia, sentí tu perdón, Señor. Pero ¿por qué me siento así? Y así estuve en la madrugada, no pude dormir en esa noche. Ya como 4 o 5 de la mañana estaba hablando con Dios y le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me siento así? Y me dijo: ¿a quién ofendiste? A ti, Señor. A ti te ofendí, Señor. Es cierto, ya no hay problema conmigo. ¿A quién más ofendiste? Al manager, pero ya le pedí perdón. Me dijo: pero el manager es el dueño de todo aquello. No, Señor. ¿Quién es el dueño? El dueño se llama Dani, Señor. Yo hablando en la madrugada le dije: Señor, ¿quieres que le vaya a pedir perdón a Dani? Que le diga lo que hice. Pero me va a correr, Señor. Me va a correr, Señor. ¿Y cómo le voy a hacer con mis hijos? Están pequeños, voy a perder el trabajo. Porque a uno se le vienen tantas cosas a la mente. Pero la gracia de Dios es grande. ¿Sí me está usted comprendiendo? Cuando me hizo saber que tenía que pedirle el perdón al Señor, yo estuve en cierta manera oponiéndome a aquello. Pero a Dios le podemos ganar. Porque no pude dormir. Y ese día me acuerdo que me fui más temprano al trabajo. Llevaba una encomienda de parte de Dios. Y era hablar con Dani, el dueño de todo aquello y aún del trabajo donde estaba. Y en el camino, cuando iba manejando, le iba diciendo: Señor, me van a correr. Y tú sabes cómo uno piensa y cómo los pensamientos se van tan rápido, ¿verdad? Que en la mente mía, por una parte, Satanás me hacía pensar que cuando yo hablara con él, ya iba a estar, yo veía hasta las patrullas rodeado todo el lugar. Porque hay veces que el enemigo no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Y ese día llegué al trabajo temprano, esperé que llegara el manager, le dije a Joaquín: Joaquín, necesito hablar con Dani. Quiero que me des 5 minutos con él. Me urge hablar con él. Él me dijo: está bien. Como que me oyó, pero le entró por un oído y le salió por otro. Y yo me fui al trabajo, empecé a trabajar. Pero solamente estaba, él tenía su rutina, su itinerario, el dueño. Y solamente estaba cuidando a la hora que llegara. Llegaron las 9:15 que llegaba de la mañana. Y estábamos ocupados en el taller. Y como yo estaba en la parte de abajo del taller, solamente veía en el piso cuando entraban la gente caminando, veía los zapatos. Pero ya le conocía los zapatos al dueño. Y cuando entró, escuché su voz y vi sus zapatos. Dije: ya entró a la oficina. Ahorita me van a llamar. Estuvo en la oficina, pero lo estaba cuidando de tal manera que nunca me llamaron a la oficina. Y vi cuando salió de pronto, pero como estaba ocupado con un carro que tenía que terminar, cuestión de minutos, terminé aquello. Y cuando terminé, salí corriendo. Ya iba a una distancia y salí corriendo. Y salí corriendo y gritándole como loco: ¡Dani! Le empecé a aquel hombre.
esa es la enseñanza más tremenda que tengo de parte de Dios, de lo que es la gracia de Dios. El recibir el favor inmerecido, el recibir la benevolencia de Dios cuando no lo merecemos. Yo merecía que llamara a las patrullas, yo merecía que me llevaran preso, y más, no tanto por él, sino porque estaba ofendiendo a Dios y hablándole yo a la gente de Dios. Dios es grande, hermanos, y su misericordia, la abundante riqueza de su gracia. ¿Sí me comprendes ahora? La abundante riqueza de su gracia. Cuando le grité varias veces no me escuchaba, pero ya como al tercer grito como que escuchó, se detuvo, volteó a ver a su izquierda, volteó a ver a su derecha, volteó a ver hacia su costado, porque tenía muchos negocios alrededor, tenía edificios de renta y seguramente estaba viendo quién le estaba hablando. Y ya en el tercer grito que escuchó, de pronto volteó hacia atrás y le levanté la mano y le dije: Dani, necesito hablar con usted. Y corro hacia él. Le dijo: Dani, me urge hablar con usted. Y lo primero que le dije: me urge hablar con usted porque Dios me mandó a hablar con usted. Seguramente en ese momento que Dios le mandó, porque así la gente cree, no cree que Dios habla. Pero a mí me había mandado Dios a hablar con él. Y le dije: Dios me mandó a hablar con usted. Y unos lentes usa todavía. Y se me peló los ojos y me dijo: ¿que quién? Le dije: Dios me mandó a hablar con usted. Y me dijo: dime. Y le dije: Dani, déjeme decirle antes que cualquier otra cosa que usted está en todo su derecho en este momento de llamar a la policía, de mandarme a la cárcel si usted quiere, pero yo necesito decirle esto porque Dios me lo mandó. Dios me dijo que tenía que decírselo. Quiero decirle que le he estado robando. Me escuchaba y me preguntaba cosas. ¿Cómo le hiciste? Detalle por detalle yo le contestaba. Y al momento que le iba contestando todo, yo me imaginaba ya con las esposas en las manos, subiendo una patrulla, porque era el justo castigo por mi iniquidad, por mi maldad. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque no merecía otra cosa, merecía ser castigado, merecía pagar por mis factorías, por mis malhechoras, cosas malas que estaba haciendo. Lo merecía con toda la ley, merecía. Y a medida que hablaba con él, él me escuchaba y solamente me pelaba los ojos. Cuando terminé de hablar, me recuerdo bien que me puso una mano en el hombro y me dijo: Marcos, ¿tú crees que yo no sé quién no me roba de acá? Conozco a todos y conozco todos los detalles. Sé quiénes son los que me roban. Y con la mano en el hombro me dijo: pero quiero felicitarte. Eso se llama gracia, hermano. ¿Sí me estás comprendiendo? El favor inmerecido de Dios
Dios sobre nuestra vida. Y es que el Señor dice que vamos a ser ejemplos de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Hoy sé que todo esto me pasó para testificárselo, para que se dé cuenta que tenemos a un Dios grande y poderoso, que tiene poder para perdonar el pecado del hombre, por más tremendo que éste sea. Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para pagar por nuestras iniquidades. Bendito sea el nombre del Señor, y derramar de su gracia sobre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón. Estamos comprendiendo. Cuando aquel hombre me dijo: te felicito, yo me agarré llorando delante del Señor, porque yo esperaba que me mandaban a la cárcel. Yo esperaba que llamara a la policía. ¿Qué podía esperar de un hombre impío, un hombre que no tiene temor de Dios? ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando Dios está en el asunto y cuando somos obedientes a Dios, la gracia del Señor se derrama sobre nosotros. Mi hermano, cuando aquel hombre me dijo: tú sabes, yo conozco a todos los que de aquí y sé quién me roba, pero quiero felicitarte porque ninguno ha tenido el valor de hacer lo que tú estás haciendo, de venir y confesármelo, decírmelo. ¿Y sabes lo que hizo aquel hombre enseguida? Extendió su otra mano y me abrazó. Y no era el hombre, era el Dios grande y maravilloso que tenemos, el Todopoderoso. Era el Cristo de la gloria, derramando las riquezas de su gracia sobre este que te habla. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es Dios, que tiene abundancias en las riquezas de la gracia del Señor. Y cuando aquel hombre me abrazaba, yo sentí la mano de Dios. No ha pasado nada. Regresa a tu trabajo, sigue haciendo tu trabajo. No ha pasado nada. La benevolencia de Dios, la gracia de Dios, la riqueza de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué es más tremendo? No habían pasado 6 meses y me tenían frente de manager de sus negocios. El favor inmerecido de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esta palabra se cumple. Porque la gracia, la abundante riqueza de la gracia de Dios es para mostrar a los siglos venideros que hay un Dios poderoso, grande en misericordia, que tiene misericordia de los hombres y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan delante de Él, reconociendo que Él es Dios todopoderoso. Bendito, bendito, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria del Señor con todo el corazón. Qué bueno es Dios. ¿Comprendemos por qué dice ahora sí la palabra? Entiende lo que lee. La abundancia de las riquezas de su gracia sobre nosotros. Dios tuvo misericordia. Me lo dijo por medio de 2 hombres: no lo vuelvas a hacer. Y le doy gracias a Dios porque hasta este día
nunca más hemos tomado nada. Y mira, hermano, en el ministerio veo pasar mucho dinero. A mí se me da una ayudita, pero no lo hago por la ayuda, no creas que es mucho. Muchas veces he llegado a muchos lugares nada más con la pura viada, pero con la gracia de Dios en mi vida, porque hasta este día no le he dicho al Señor nunca de pronto que me falta para la gasolina, porque Dios me ha suplido para la gasolina. Cuando he tenido necesidad de un vaso de agua, alguien me ha dado el vaso de agua, porque el Dios que tenemos es grande y es poderoso, porque la abundancia de su gracia está ahí todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted le ha fallado a Dios, si le ha dado la espalda, si ha andado mal, hoy es día que vengamos a los pies del Señor. Hoy es el día que le digamos: Señor, tú me conoces mejor que nadie, tú sabes que te he ofendido, pero tu palabra dice que tu gracia es abundante. Hay abundancia en la riqueza de su gracia, y aquí estamos en este día. Te voy a pedir a que te pongas sobre tus pies, que pases al altar.